Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema de salud súper importante, la menopausia. Y fíjense, todo arranca con una pregunta que parece simple, ¿no? Pero que en realidad esconde un mundo de complejidad. Y la pregunta es esta, así, sin rodeos. ¿A qué edad suele llegar la menopausia? Seguro que a muchos se les viene un número a la cabeza. Pero a ver, ¿qué nos dicen los datos de verdad? Bueno, ahí lo tienen, 51 años. Esa es la respuesta promedio. Y digo promedio con mucho énfasis, porque ojo, esta cifra es apenas el comienzo de una historia que es muchísimo más personal y sobre todo diversa. Es que es súper importante entender esto. 51 es solo una estadística, un promedio. En la vida real, la cosa cambia un montón. La edad en que empieza este proceso varía muchísimo de una persona a otra, e incluso de una región del mundo a otra. Y esto, claro, nos lleva a la primera gran pregunta. Si no es una edad fija, entonces, ¿qué es lo que influye? ¿Por qué varía tanto? Vamos a ver. Miren, aquí hay varios factores clave. Primero que nada, la genética. Sí, la historia familiar cuenta, y mucho. Luego tenemos cosas como cirugías en los ovarios, que claro, pueden adelantar todo el proceso. Y no nos olvidemos del estilo de vida. El tabaquismo, por ejemplo, es un factor que está súper comprobado que se asocia con una menopausia más temprana. Pero ¿qué pasa a nivel biológico? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, todo se reduce a algo llamado la reserva ovárica. Imagínense que es como una cuenta de ahorros de óvulos con la que se nace. Con el tiempo, esa cuenta se va vaciando, y el ritmo al que se vacía es totalmente único para cada persona. Y ahí, justo ahí, está la clave de por qué la edad de inicio varía tanto. Ok, ya hablamos del cuándo. Ahora, vamos a pasar al cómo. Porque si la edad de inicio es personal, la forma en que se vive esta etapa lo es todavía más. A ver, el punto clave aquí es que no hay un libreto, no hay una experiencia única para los síntomas. De hecho, muchos empiezan a aparecer mucho antes del último periodo, en esa etapa de transición que se conoce como perimenopausia. Y en esto, la diversidad es la regla, no la excepción. Y esta frase lo resume perfecto, ¿no? La intensidad de los síntomas, ya sean los famosos sofocos o los cambios de humor, y también cuánto tiempo duran. Es que varía enormemente. No hay dos casos iguales. Esto refuerza esa idea de que es un proceso súper individual. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la experiencia personal, que ya vimos que es única, pero ahora vamos a hacer un zoom out, a ver el panorama completo. ¿Por qué es tan importante estudiar todo esto a gran escala, con los datos de miles de personas? Es que hay dos maneras de ver esto. Por un lado está el diagnóstico clínico, que es esa conversación personal, uno a uno, con el médico sobre los síntomas de cada quien. Pero por otro lado están los estudios de población, que es donde se analizan los datos de miles y miles de mujeres para entender los patrones generales, los promedios. Entonces, la pregunta cae de maduro. Si todo es tan personal, ¿para qué nos sirven los promedios y todos esos datos masivos? Bueno, la respuesta es importantísima para la salud pública. Porque aquí es donde vemos el impacto real. Tener estos promedios ayuda a crear programas de educación para que la gente sepa qué esperar. Sirve para planificar a qué edad es mejor hacer ciertos exámenes, como las mamografías o las densitometrías óseas. También permite enfocar la atención y los recursos en grupos que quizá necesitan más apoyo para su salud cardiovascular o de los huesos. Y al final del día, todo esto impulsa políticas de salud que nos benefician a todos como sociedad. Ok, con esa idea clara, vamos a la última parte. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se maneja la salud a largo plazo? La salud después de la menopausia tampoco es igual para todo el mundo. Depende de una mezcla de cosas, de la edad a la que llegó, de si había otras condiciones de salud antes, como diabetes o presión alta, por ejemplo, y de algo súper importante que a veces se nos olvida, el acceso que se tenga a buenos servicios de salud. Y es justo por eso que los chequeos periódicos son tan esenciales. ¿Para qué? Pues para monitorear de cerca la salud de los huesos y tener bajo control los factores de riesgo metabólico, como el colesterol o el azúcar en la sangre, que pueden cambiar en esta etapa. Y aquí llegamos como al corazón del asunto.
Entender los patrones generales, los promedios, no es solo un dato curioso o académico, ¿no? Es una herramienta súper poderosa que le sirve a los sistemas de salud para planificar mejor la atención, para distribuir recursos y, en definitiva, para cuidar mejor de la gente. Así que, para cerrar, queda una reflexión en el aire. La información la tenemos, los datos están ahí. La pregunta ahora es, ¿cómo usamos todo este conocimiento para construir un futuro más saludable?